Seguimos conversando con Antonio Cruz Rojas, vicepresidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Antes de irnos a la pausa, tú nos hablabas de que antes de hacer una reforma fiscal integral, que es lo que manda la Ley 112, la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, había, por ejemplo, que corregir un tema vital para que el gobierno aumente el ingreso de recursos, que es el tema de la evasión y la elusión fiscal, pero que además también había la necesidad de desmontar las exenciones y los incentivos, aunque fuera de manera gradual. ¿De qué manera tú piensas que podía ser llevado a cabo ese proceso de desmonte de los incentivos y de las exenciones sin lacerar a los sectores que lo han recibido por muchísimos años? Mira, eso es sencillo. Número uno, lo primero es que las exenciones fiscales se dan de manera gradual y se van evaluando cada cierto tiempo. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Revisar simplemente los sectores que tienen incentivos fiscales a ver si han cumplido con los requisitos mediante los cuales ellos aceptaron o firmaron acuerdos con el gobierno. Con el gobierno que estaba en el momento que ellos lo hicieron. Sí. Por ejemplo, la ley de Confotur, la 158-01, tiene 23 años. 23 años porque fue en el 2001. Entonces vamos a revisar cómo está y cómo el sector turístico ha aplicado o qué ha satisfecho en el tiempo que se le ha dado ese periodo, esas oportunidades. Entonces ya tú cumpliste. Tampoco, no era a golpe y porrazo como lo anunciaron, porque anunciaron quitar los incentivos de Zona Franca, quitar los incentivos de Confotur, quitar los incentivos de la energía renovable. Todos esos factores lo anunciaron, pero no le dieron forma. O sea, crearon una especie de revuelo, con lo mismo con el problema del asunto del consumo de comida, de alimentos y bebidas no alcohólicas. Por ejemplo, cuando se anunció que esa reforma se iba a hacer grabando el 93% de los productos de consumo masivo, eso trajo un revuelo grandísimo. ¿Tú sabes lo que decir? O sea, lo que más me dolía a mí es decir que yo iba a tener que comer molondrones con Itevis, por ejemplo. Mondongo con Itevis. Y berro con Berro Itevis. con Itevis. Berenjena con Itevis. Y tallota. ¿Ustedes están entendiendo? Entonces, todos esos factores influían. Entonces, nosotros como institución, conjuntamente con el empresariado, estamos de acuerdo que nos sentemos a ver cómo debemos hacer la reforma, porque el empresariado no se opone. ¿Por qué no se opone? Porque a nosotros no nos conviene que el país caiga en un descrédito. Si el país cae en un descrédito de confianza en términos crediticios, ustedes vieron que cuando Luis Abinader mandó a retirar del Congreso la reforma, ¿cuánto bajaron los bonos de nosotros? Bajaron, creo que es 0.2, 2 puntos y algo. 0.6. Bajaron los bonos nuestros. ¿Qué le dice eso a ustedes? Que eso le dice a ustedes que es un riesgo país en lo que se iba a hacer. Entonces, pero hay otra cosa. Yo no sé si ustedes oyeron o vieron en los medios que el Fondo Monetario Internacional vino a revisar el artículo 4 del acuerdo de ellos y sugirió que le dieran seguimiento a lo que era la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para el desarrollo de la reforma. Nada de eso se hizo. Entonces, ¿qué pasa con eso? A mí me gustaría, por ejemplo, solicitarle con todo respeto al presidente de la República que debe ser cuidadoso con las propuestas que hace, que debe ser quizás menos emotivo, y primero darle forma a lo que va a anunciar. Yo creo en la planificación. Lo que no se planifica, muy difícil salga bien. O sea, se han anunciado que se van a hacer fusiones de algunos ministerios. Entonces, yo le he preguntado a algunos incumbentes del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, de que si han hecho algún estudio para guiarse por el estudio para hacer las fusiones. Y muchos dicen que no tienen estudio. Eso no debe ser así. Debería haber un estudio donde lo que tú vas a hacer
se haga como se tiene que hacer. Ustedes vieron lo que pasó ahora mismo con lo de el de compra y contratación. Sí. ¿Cómo tú evalúas eso? Ahora que él ha mencionado eso, ¿cómo tú evalúas esa decisión del presidente Luis Abinader de designar mediante decreto a Carlos Pimentel, director general de compras y contrataciones públicas, como director de la Alianza Público-Privada? La Alianza Público-Privada es un ente con personería jurídica que va a contratar, que va a licitar para desarrollar proyectos importantes. Entonces, Carlos Pimentel, como director de compras y contrataciones públicas, era quien iba a evaluar esas licitaciones. O sea, iba a ser juez y parte, y había ahí un conflicto de intereses. Hay quienes cuestionan esa decisión del presidente Luis Abinader, pero también cuestionan a Carlos Pimentel por haber aceptado esa designación, porque él sabía que había un conflicto de intereses y no soportó la presión y tuvo que renunciar. Sí, pero la renuncia fue una estrategia, una salida estratégica. Para que Abinader no tenga que recular otra vez. Para que no fuera Abinader que reculara. Entonces, cada quien le da una óptica de lo que considere con relación a eso. Pero también ustedes saben que en eso salió el cuestionamiento del consultor jurídico del Palacio. Sí. Y de acuerdo yo no sé quién coló la carta, pero hubo una carta que él emitió, el consultor jurídico del Palacio, donde anunció, donde le hizo la recomendación al presidente de que no se debía hacer porque era contraproducente y que así daba se creaba una especie de un juez, siendo juez de él mismo, juez y parte, y eso realmente no cayó bien en la población. Además, le explicó claramente en esa carta que le envió Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que se la dirigió a Carlos Pimentel como director de compras y contrataciones públicas, claro, con copia al presidente de la República, Luis Abinader, le advertía que el cargo de director de la Alianza Público-Privada era incompatible con cualquier otra función en el Estado, que solamente era compatible con el ejercicio de la docencia. Ah, sí, con el ejercicio de la docencia solamente, con ninguna, no se podía compartir. Pero eso le trajo dificultades a Luis interno, porque, concho, ¿cuántos PRMistas hay que tienen un gran valor, que son personas serias, como el mismo Carlos Pimentel? Y yo, por ejemplo, a Carlos Pimentel quizás no lo culpe en el sentido de aceptarlo, porque quizás Carlos es un funcionario joven, nuevo, que no tiene mucha experiencia manejando los 4 años que duró ahí. Y la experiencia que tuvo en Participación Ciudadana, y la experiencia que tuvo primero como director ejecutivo de Participación Ciudadana y después representante del capítulo Transparencia Internacional en la República Dominicana. Claro que tiene toda la experiencia del mundo. Claro que tiene conocimiento y es abogado además. Lo que pasa es que una cosa es con guitarra y otra es con violín. Gandío. Sí, pero no, que es un gandío, como dicen en mi campo. No me dejaron terminar. Cuando yo dije que no tenía la experiencia, es que quizá... No. Es posible que el Estado la tenga. Pero no tenía la experiencia de que el presidente lo designe en otro puesto y que él le pueda decir que no. No sé si me entienden. No, pero sí puede advertirle, pero sí puede decirle, señor presidente, agradezco la confianza que usted ha depositado en mí. Pero no es posible. Sin embargo, señor presidente, el artículo tal de la ley de la Alianza Público-Privada dice que ese cargo es incompatible con cualquier otra función pública. Claro. Él tenía que decírselo al presidente Abinader. Antonio, esto parece ser un patrón repetitivo del presidente Luis Abinader, porque lo hizo con Josefa Castillo cuando era diputada para ponerle la superintendencia de seguros. Lo hizo con Kelvin Cruz después que conquistó casi el 80% de los votos en La Vega, y ahora viene y lo hace con Carlos Pimentel. Eso es un error que el presidente, y hasta ahora yo estaba revisando, por esa misma línea el presidente ha echado para atrás 8 actividades que él ha decidido, 8 designaciones o proyectos que se han elaborado, que lo ha mandado a echar para atrás. ¿Será que no le hace caso a sus asesores el presidente, Antonio? Yo diría que bueno, quizá hay un asunto que a mí me sorprende mucho, y ojalá eso no me dé en la realidad. Yo no creo que el presidente de la República no le dedique más tiempo al Palacio. Hay que dedicarle más tiempo a lo que tú tienes, porque es que el presidente vive en la calle.
Es la primera vez que yo veo un presidente que casi no se siente en el palacio. Entonces, independientemente de que tú tengas personas de confianza ahí, tú no puedes nada más ir a afirmar lo que hay. Tú tienes que revisar. El presidente Luis Abinader ha sabido encabezar 12 actividades en un solo día. En un solo día. Pero él es muy tecnológico, él le da seguimiento a todo a través del teléfono, a través de las redes sociales. Él tiene un canal de WhatsApp por el que se comunica con todos sus funcionarios. O sea, tú puedes ir, por ejemplo, en un avión e ir dirigiendo una oficina, darle seguimiento a todos los asuntos. Ese no es el problema. El problema está en tomar decisiones que desde el primer momento en que la toma, se sabe que contravienen normas importantes como la decisión de designar a Carlos Pimentel en la dirección de la Alianza Público-Privada. Claro. Entonces, ¿tú piensas que está desorientado el presidente Luis Abinader? Bueno, yo diría, hay dos cosas que se pueden analizar. En principio yo decía, ¿quién es que lo asesora? ¿No está bien asesorado o no escucha a los asesores? Entonces, porque yo conozco personas que siendo asesores del presidente o siendo consultores jurídicos del presidente, le han renunciado si han hecho lo que no debían hacer, porque eso pone en juego el conocimiento y la capacidad académica de cualquier asesor, que el presidente cometa errores de esa índole. ¿Por qué? Que Dios me perdone. Yo dije, bueno, si el consultor jurídico Antoliano Peralta no renuncia con todo esto que ha pasado, yo dije, bueno, entonces, ¿cómo es posible? Va a rodar por el piso su moral, va a rodar por el piso lo que es su capacidad académica. Pero bien hizo Antoliano Peralta, que no digo que haya sido directamente, pero se filtró ese documento. Ahí entonces se puso adelante, dijo, no, yo se lo advertí al presidente y no me hizo caso. No, y que es un documento oficial, fue una comunicación dirigida a Carlos Pimentel, que es un funcionario público, fue recibido de manera oficial con copia al presidente de la República, por vía de consecuencia, él estaba haciendo lo correcto, lo que su cargo lo manda. Todo eso fue muchos días antes de la designación. Claro que sí. Que hubo tiempo para ver la comunicación, sopesar, echarlo para atrás. Pero yo quiero cerrar diciendo que en el PRM hay muchos que están en el banco que tienen tanta responsabilidad y son tan serios como Carlos Pimentel, que yo lo conozco y sé que es una persona seria y responsable. ¿Y usted que es aunque un hombre, en este momento haya cometido algún error? Y usted error. que es un hombre muy informado, ¿es cierto que hay mucha gente disgustada en el PRM porque no lo han tomado en cuenta? Sin embargo, el presidente le está entregando dobles funciones a otros funcionarios. Mira, yo te voy a dar respuesta a ti, con toda la sinceridad. Primero, yo no tengo nada que ver con la historia del PRM, ni dentro ni fuera. Lo que yo te diga, te lo puedo decir por percepción, pero no porque lo conozco. Yo he oído de afuera que hay mucho disgusto y no puedo pasar de ahí. No conozco exactamente las raíces. Es posible que ahora, con lo que hizo el presidente designando una persona extra partido, porque no es que yo sepa, no es un militante. No era un militante, era de la sociedad civil. No, pero eran compañeros de la Marcha Verde. Eran compañeros de la Marcha Verde, entonces, caminaron juntos. Pero no hizo campaña, no dejó la suela de los zapatos en los barrios que haya haciendo campaña. En las bases y dentro de la cúpula del PR. Ahí salió una foto reciente que la están publicando de una serie de funcionarios tradicionales, o mejor dicho, militantes del PRM, que no, incluido Ramón Alburquerque, incluido este muchacho que es el coordinador de Hipólito Mejía, Eddie Olivares, y un grupo que están ahí. Yo lo que te puedo decir es, para mí la percepción que me da hacia afuera es que hay disgusto, pero no lo ve como un hecho porque yo no estoy adentro del PRM. Gracias. Hemos conversado con Antonio Cruz Lara, el vicepresidente de CONACER, que es el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Gracias por acompañarnos en este sábado. A ustedes, amables televidentes, en cuestión de segundos estamos de regreso con el contenido que resta por esta tarde.